chi cuadrado y grado de libertad, si bien es cierto, hay autores que dicen punto 3, incluso algunos dicen punto 4, otros son exigentes y dicen punto 2. ¿Cuál es el ideal o cuál es lo real? Trabajar sobre lo ideal, que podría ser 0.1, 2. ¿Cuál es lo más, diríamos, lo más aceptable en el ámbito de la investigación científica para estos efectos? Ok. Hay que tener en cuenta que la estadística en sí es moldeable. Yo siempre he dicho de que la estadística la podemos acomodar a nuestro gusto, siempre y cuando definamos nuestros puntos y digamos, los valores son válidos y lo demostremos. Pero lo podríamos acomodar a nuestro estilo, a nuestro planteamiento. Aquí tú mismo has dicho de que aquí se pueden obtener muchas relaciones, muchas cosas, pero de acuerdo a mi acomodo, de acuerdo a mi planteamiento, esto funcionaba, ¿ok? Pero hablando del chi cuadrado sobre los grados de libertad, que tiene una explicación bastante extensa, pero es muy potente, eh, hay autores, como bien has dicho, de que dicen que no, depende del estudio para poder decir vamos a trabajar con el chi cuadrado sobre grados de libertad que sea punto uno. Y otros que son mucho más relajados y dicen que con punto 5 funciona. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú estés planteando. El convencionalismo es punto 3. Es un punto intermedio entre lo exigente y lo relajado. Ese punto 3 nos ayuda, perdón, ese 3, no es punto 3, ese 3 nos ayuda a enfocar generalmente lo que debería ocurrir. Como todo, tenemos que tener una base, un piso para poder decir, basado en esto, es que yo acepto. Entonces, lo normal es que se trabaje con chi cuadrado sobre grados de libertad con valores menores o iguales a 3. Evidentemente, si tenemos un valor que sí puede dar, ojo, en los inicios de los planteamientos de un chi cuadrado sobre grados de libertad igual a 75, nos caemos sentados. Decimos, jamás voy a poderlo reducir a 3. ¿No? Entonces ahí hay que ver qué tan relajados podemos ser. No vamos a ser relajados de ese punto, de llegar a 50, pero con determinados cambios, modificaciones lógicas, que sean válidas, que estén demostradas, se puede llegar a bajar así rotundamente de 74 a 5. Y de repente ya no se puede bajar más. De repente ya hagas lo que hagas, va a quedar en 5. Y sin embargo, cuando tú estás viendo tus resultados, dices, pero esto está bien, ¿por qué la matemática, la estadística me dice que es 5? Entonces, si hay base teórica fundamentada para aceptar lo que estás haciendo, valemos esos grados de libertad sobre, ese chi cuadrado sobre grados de libertad. Semin, como le llama el Amos. Entonces es también por convencionalismo tomar el 3, ¿ok? ¿Estamos? Sí, Sí, hola gracias. Manuela. Bien. ¿Podría hacer una pregunta? Buenos días. ¿Cómo es? ¿Podría hacer una? Dime, dime. Sí, sí. Uno, ¿es necesario o cuán importante se borró la imagen? Ah, necesitas la imagen. Ok, perdón. Ya, ahí estás. Ya. ¿Cuán importante es establecer ese valor final? Por ejemplo, ¿no? La hipótesis en este caso plantearía la relación entre empatía respecto a satisfacción o respecto a apego. ¿Cuál ha sido el sentido de la hipótesis? Dos, es importante bajo, digamos, la afirmación que plantea la hipótesis, calcular ese valor final que usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, para empatía, siguiendo la ruta,
la primera ruta que es 951 menos 183 respecto a apego, y luego a satisfacción, ¿no? Hay doble ruta aquí, ¿no? Empatía, por ejemplo, tiene una ruta con apego que va solo de 951 a menos 7,83. Esa es una ruta. Luego hay otra ruta de empatía para intercambio de observación, de información y satisfacción. ¿Sí? Hay otra ruta. Y además una segunda ruta que va de empatía, 951, a intercambio de información. Luego intercambio va a percepción, que es 0,84. Y una siguiente línea que es un punto 507, satisfacción, y otra ruta para apego. Entonces la pregunta es, ¿no? Teniendo todas estas rutas, ¿es necesario o en qué caso resultaría necesario estimar un valor final para cada una de estas relaciones, considerando estas variables intermedias o mediadoras, como usted le ha llamado, que finalmente o es que finalmente va a depender de la hipótesis que se ha planteado? Y la última pregunta, ¿no? En el caso del valor que está entre apego y satisfacción, que es menos 0.150, el software no arroja, ¿no?, qué valor de significancia tiene, o es que simplemente va sin esa información. Gracias, colega López. Correcto. Basándonos en lo que tenemos, porque no hay información profunda, como plantean en este artículo, hacen referencia a este ejemplo y solamente dan pautas, ¿no? Efectivamente, la hipótesis principal es ver cómo empatía interviene en apego a través de satisfacción. Es lo que veo. Es lo que se entiende, por eso la necesidad de tener valores finales. La necesidad de tener valores finales diciendo cómo llego de empatía cognitiva a apego y de empatía afectiva a apego. Entonces, esos resultados, esos valores, es justamente ese producto y suma. Entonces, ¿por qué he hecho todo el resto? ¿Por qué lo hago? Porque aquí, en alguna parte de este artículo final, de este ejemplo, debe de decir cuál es el valor de esa relación final. Porque evidentemente que si se quiere ir muy en el área estadística, matemática, van a tener que poner todas las ecuaciones y todo, que no es el caso, ¿no? Basta con explicar esta gráfica y poner los valores finales, que debe de estar escrito también en el artículo. ¿Ok? Pero refiriéndonos, me dices a esa, me parece haber leído, estaba buscando y no lo marqué, creo que no lo marqué, por eso es de que no lo encuentro. Me parece haber leído de que entre los resultados se ha obtenido un valor fuera de lo habitual. Yo lo tomo así, en los nombres y el texto y la forma de hablarlo depende de los especialistas, ¿no? Yo lo digo simplemente como cualquier hijo de vecino, por así decirlo. Entonces, y me parece que habían dicho, no conozco, que la parte IIC, que es intercambio de información cognitiva, había resultado negativa hacia apego, cosa de que ahí creo que leía, resultó diferente al planteamiento o al conocimiento, al planteamiento. Sin embargo, aquí quedó porque hay que tomar en cuenta de que si sale algo, sale. No le podemos, es probable que, como también sabes, puede haber habido algunos problemas en el recojo de información, pero si asumimos que nuestra base de datos está bien, que ya no podemos darle vuelta, que ya aceptamos lo que se tiene y lo que se ha recogido, entonces lo que salga es, salvo que tengamos la posibilidad de tener acceso a esa información y encontrar esos defectos, esos problemas y ponerlo correctamente. Como hemos estado viendo en uno de los grupos, que
era necesario invertir el peso de los resultados dentro de la base de datos. Entonces, porque salía negativo, porque salía algo impredecible y algo que no podía hacer. Si aquí lo están aceptando es que es viable. Yo no conozco el tema, no soy especialista. Correcto. Y la última pregunta era menos coma 150 en la flecha entre apego y satisfacción. La salida de satisfacción hacia apego, ¿verdad? En esa ruta. Entonces, ¿el software no arroja un nivel de significancia? Sí, ¿O es que... sí arroja. Aquí no está, pero sí arroja. Ajá. Arroja también intervalos de confianza. Ajá. O sea, sí, bota. Ahí está todo en las salidas. ¿Ok? Debería estar, ¿verdad? Debería estar. Probablemente esto, como lo ha tomado como un ejemplo, solamente ha cogido las partes para la explicación. Pero tal vez en el artículo está especificado el nivel de significancia y todas esas cosas, ¿no? Correcto. Ya. Muchas gracias. Ya. ¿Algo más?